Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos todos los secretos, chismes y noticias jugosas del mundo de las telenovelas turcas. Hoy, tenemos un plato fuerte, un salseo del bueno que ha incendiado las redes sociales y tiene a los fans absolutamente enloquecidos. Así que prepárense cafecito, acomódense y pónganse cómodos porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo que están pensando. Después de un silencio que parecía eterno, después de que muchos pensábamos que el capítulo Anker estaba cerrado para siempre, parece que hay un nuevo giro en esta historia que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Porque, amigas y amigos, Hande sorprendió a Kerem, ¿y de qué manera? Y Kerem, por su parte, reaccionó como solo Kerem sabe hacerlo, al rescate. Pero, ¿al rescate de qué? ¿De quién? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Antes de que sigamos, como siempre, les recuerdo que si son tan fans de las telenovelas turcas como nosotros, si aman el drama, el romance y los giros inesperados, no olviden suscribirse al canal. Aquí encontrarán análisis, noticias, entrevistas, teorías de fans, todo lo que necesitan para estar al día con sus series y actores favoritos. Así que ya saben, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como todos sabemos, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron la exitosísima telenovela Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos aquí. Su química en pantalla era innegable y pronto, lo que comenzó como una relación profesional floreció en un romance que traspasó la pantalla. Nos enamoramos de su amor, de sus risas, de sus muestras de cariño públicas. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder, la burbuja se rompió. Después de un tiempo la relación llegó a su fin, dejando a miles de fans con el corazón roto y preguntándose qué había pasado. Ambos actores siguieron adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y manteniendo un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Durante todo este tiempo los rumores sobre una posible reconciliación nunca cesaron. Cada pequeño gesto, cada like en redes sociales, cada comentario ambiguo era analizado con lupa por los fans, que aferrándose a la esperanza de que Anker volviera a ser una realidad. Y ahora, parece que esos rumores podrían tener algo de fundamento. Todo comenzó hace unos días, cuando Hande Erçel sorprendió a todos con una publicación en su cuenta de Instagram. Se trataba de una foto donde se le veía participando en una actividad benéfica, recaudando fondos para una organización que ayuda a niños con enfermedades raras. Hasta aquí todo bien. Hande siempre ha sido una persona comprometida con causas sociales, y es algo que sus fans admiran de ella. Pero lo que realmente llamó la atención fue el pie de foto. Además de dar detalles sobre la actividad y la organización, Hande mencionó específicamente a Kerem Bürsin, agradeciéndole su apoyo y colaboración. Sí, lo oyeron bien. Hande agradeció públicamente a Kerem. ¡Boom! La bomba explotó. Las redes sociales se incendiaron. Los fans de Anker enloquecieron. ¿Qué significaba esto? ¿Acaso estaban trabajando juntos en la actividad benéfica? ¿Se habían reconciliado en secreto? ¿Era una señal de que el amor aún estaba vivo? Las teorías comenzaron a surgir como setas después de la lluvia. Pero la cosa no quedó ahí. Kerem, como respuesta al agradecimiento de Hande, no se quedó callado. Publicó un comentario en la foto, elogiando el trabajo de Hande y reafirmando su compromiso con la causa. Además, donó una suma considerable de dinero a la organización. Y aquí es donde entra él al rescate. No se trataba de un rescate romántico, al menos no explícitamente. Kerem no estaba rescatando a Hande de una situación difícil, sino que estaba rescatando la iniciativa, apoyando la causa que ella defendía. Estaba usando su influencia y su dinero para ayudar a los niños que más lo necesitaban. Y eso, mis amigos, es digno de admirar. La reacción de los fans fue, como era de esperar, apoteósica. No solo celebraron la generosidad de Kerem, sino también el hecho de que Hande y él estuvieran en contacto, trabajando juntos por una buena causa. Muchos interpretaron esto como una señal de que la relación entre ellos había evolucionado, que habían dejado atrás los rencores y que ahora eran amigos, o al menos compañeros en la lucha por un mundo mejor. Por supuesto, también hubo quienes vieron en esto una estrategia de marketing, una forma de llamar la atención y de mantener viva la llama de Anker para seguir generando titulares.
Pero sinceramente creo que sería injusto reducirlo todo a eso. Tanto Ande como Kerem han demostrado ser personas comprometidas con causas sociales, y es muy probable que su colaboración haya sido genuina y desinteresada. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro de Anker? ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Esa es la pregunta del millón, y la verdad es que nadie tiene la respuesta. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que este gesto de Ande y Kerem ha reavivado la esperanza de muchos fans, que sueñan con verlos de nuevo juntos, tanto en la vida real como en la pantalla. Y seamos honestos, ¿a quién no le gustaría verlos protagonizando una nueva telenovela, derrochando química y haciéndonos suspirar con su amor? Pero independientemente de lo que suceda en el futuro, lo importante es destacar la importancia de este tipo de iniciativas. Ande y Kerem han utilizado su fama y su influencia para concienciar sobre una causa importante y para recaudar fondos para una organización que hace una labor admirable. Y eso es algo que merece ser celebrado y apoyado. Así que, mis queridos telenoveleros, esta es la historia de Ande, Kerem y el rescate que tiene a los fans enloquecidos. Una historia que nos demuestra que a veces el amor puede transformarse, pero que el compromiso con los demás siempre debe prevalecer. Una historia que nos recuerda que incluso después de una ruptura, es posible mantener una relación de respeto y colaboración. Y ahora, para concluir, vamos a recapitular los puntos principales de este vídeo. Primero, Ande sorprendió a Kerem con un agradecimiento público por su apoyo a una actividad benéfica. Segundo, Kerem respondió con un elogio y una donación a la organización. Tercero, los fans enloquecieron ante la posibilidad de una reconciliación. Y cuarto, destacamos la importancia de la labor social de Ande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más en este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva telenovela? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, les pido que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó el vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores telenoveleros. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero ahora esperen, que aún hay más. Esta historia, como una buena telenovela turca que se precie, tiene muchos más giros y subtramas que merecen nuestra atención. Porque detrás de este aparente acto de generosidad y colaboración, se esconde un mundo de especulaciones, secretos a voces y gestos calculados que vamos a analizar con la misma pasión que analizamos cada capítulo de Senkalkam. Primero, analicemos la elección de la causa. No es casualidad que Ande haya elegido una organización que ayuda a niños con enfermedades raras. Tanto ella como Kerem han demostrado en el pasado su sensibilidad hacia este tipo de causas. Ande, en particular, ha trabajado con varias organizaciones que apoyan a niños con enfermedades y discapacidades. ¿Podría ser que la elección de esta causa en particular tenga algo que ver con la propia experiencia personal de alguno de los dos? Quizás conozcan a alguien cercano que haya pasado por una situación similar. Esto le añade una capa de profundidad a la historia, haciéndola aún más conmovedora. Segundo, la forma en que Ande hizo el anuncio. Publicar la foto en Instagram, mencionar a Kerem específicamente en el pie de foto, todo esto parece cuidadosamente orquestado para generar el máximo impacto mediático. ¿Podría ser que su equipo de relaciones públicas haya estado involucrado en esta decisión? Es muy probable. Los actores de su calibre suelen contar con un equipo de profesionales que les ayudan a gestionar su imagen pública y a tomar decisiones estratégicas para su carrera. Tercero, la respuesta de Kerem. No solo se limitó a elogiar el trabajo de Ande, sino que también donó una suma considerable de dinero a la organización. Este gesto no solo demuestra su compromiso con la causa, sino que también le da un golpe de efecto a la historia. Kerem, el galán generoso que apoya a su expareja en una noble causa. Imposible no enamorarse. Pero, ¿qué hay de sus vidas amorosas actuales? Durante el tiempo que estuvieron separados, tanto Ande como Kerem fueron vinculados con otras personas. Ande tuvo una relación con el actor Kaan YLDRM,
mientras que a Kerem se le relacionó con varias mujeres. ¿Qué papel juegan estas relaciones en la ecuación actual? Podría ser que alguno de los dos esté actualmente en una relación, lo que complicaría aún más una posible reconciliación. Y hablando de reconciliación, ¿es realmente posible? A pesar de la ruptura, Hande y Kerem siempre han mantenido una relación de respeto y cordialidad. Se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales y han evitado hablar negativamente el uno del otro en público. Esto sugiere que aunque el amor romántico no haya funcionado, aún existe un cariño y una admiración mutua entre ellos. Sin embargo, las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y están sujetas a muchas presiones. La fama, la agenda apretada, la distancia, todo esto puede poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. ¿Será que Hande y Kerem han aprendido de sus errores del pasado y están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para que una segunda oportunidad funcione? Además, no podemos ignorar el factor Senkalkam. La serie fue un fenómeno mundial y catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. Podría ser que la cadena de televisión o la productora estén presionando para que vuelvan a estar juntos, tanto en la vida real como en la pantalla, para capitalizar el éxito de la serie. Es una posibilidad que no podemos descartar. Y aquí es donde entran en juego las teorías de los fans. Algunos creen que todo esto es una estrategia de marketing cuidadosamente planeada para anunciar una nueva temporada de Senkalkam o una nueva telenovela protagonizada por Hande y Kerem. Otros, más románticos, creen que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Pero independientemente de lo que suceda en el futuro, lo importante es que Hande y Kerem están utilizando su influencia para hacer el bien en el mundo. Están demostrando que incluso después de una ruptura, es posible mantener una relación de respeto y colaboración y que el compromiso con los demás siempre debe prevalecer. Así que, mis queridos telenoveleros, la historia de Hande, Kerem y el rescate continúa desarrollándose. Estén atentos a este canal para más actualizaciones, análisis y teorías de fans. Porque en el mundo de las telenovelas turcas todo es posible. Y ahora, para terminar este extenso análisis, quiero lanzarles una pregunta: ¿cuál es su teoría favorita sobre Anker? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizando una nueva telenovela? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Y no olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Porque juntos somos más fuertes y podemos seguir desentrañando todos los secretos del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima, mis amores telenoveleros. No se pierdan el próximo episodio de esta emocionante telenovela llamada Anker.